digamos que pues una nueva semana, y no solamente una nueva semana, sino que también arrancamos un nuevo tema, e incluso podemos decir que arrancamos también con una nueva unidad dentro del plan de trabajo que tenemos marcado para este curso. Vamos a dejar ya de lado, digamos que profundizar o repasar algunas características y propiedades que tienen los vectores para pasar ahora a utilizarlos para poder describir nuevas cantidades físicas, nuevos fenómenos que se van a estar presentando y que a través del lenguaje vectorial pues pueden ser más sencillos de comprender. O sea que ya vamos a empezar a usar esos vectores en problemas de aplicación. Exactamente. Sí. Pues sí, era una pregunta que le quería hacer porque, pues, eso pasó en el examen pasado y no habíamos visto tanto problemas de aplicación, creo que no vimos ni uno, entonces por eso quería preguntarle si ya vamos a usar esos vectores, esas matrices, esos planos gráficos, pues ya para problemas de aplicación. ¿Sí? Ok, si bien durante las clases no vimos demasiados ejercicios porque estar haciendo ejercicios lleva su tiempo, ustedes tienen que, recuerden, tienen ya una lista de ejercicios que tienen que ir revisando a la par de lo que nosotros vemos en clase. Entonces, por ejemplo, de lo que terminemos de revisar en estas dos sesiones, lo ideal sería que ustedes tomen las listas de ejercicios y comiencen a echarle un vistazo para irse informando. No esperarse hasta que quede una semana previa para el examen para comenzar a agarrar los textos y ver, ¿no? De qué ejercicios me estaban hablando. No, tienen aquí lo ideal, es eso, pero son adultos, así que ustedes pues se organizan y saben cómo trabajar, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma en la que ustedes trabajan? Entonces, bueno, ahora, con relación a los vectores, sí, lo que vamos a hacer ahora es tomarlos ya no como nuestro centro de estudio, sino utilizarlos como una herramienta. Lo que vamos a ver a partir del día de hoy, llamado cinemática, y después lo que veamos en dinámica, fuerzas, después trabajo, energía, van a ser aplicaciones, los podemos entender como aplicaciones. Entonces, todo lo de análisis dimensional, todo lo que vimos de vectores, ahora lo vamos a empezar a emplear como una herramienta. Bien, bueno, pues arrancamos, ¿no? Con esta parte. Vamos a empezar, digamos que los temas de física, con el primero, que es cinemática. ¿Saben o recuerdan de qué trata la cinemática? No, pues Se puede considerar comportamiento la de física que cuerpo, estudia el movimiento, ¿no? Ok, muy bien. Estudia el movimiento. gravedad, tensiones, rozamientos. Mm, No, eso de rozamientos y tensiones ya no entra dentro del rubro de Entonces, la cinemática. ¿eso qué Entra, sería entonces? eso que se mencionó es parte de la dinámica. Ah, exactamente, sí. Digamos que la física se puede subdividir entre varias categorías. Una de ellas es la mecánica. Y la mecánica, a su vez, se puede dividir en cinemática y dinámica. Cinemática se va a encargar de estudiar, describir y categorizar los distintos movimientos que se pueden presentar en, en el espacio, ¿no? Objetos que están en movimiento, mientras que la dinámica, que será lo siguiente que veamos, posterior a esto, trata de justificar o dar una explicación de por qué se da el movimiento. Digamos, las causas del movimiento. Entonces, en lo que nos vamos a concentrar ahora, por ahora, como parte inicial, es en esta parte. La disciplina que se encarga de clasificar, estudiar, describir y comparar los distintos movimientos que presentan los objetos, sin importar por ahora qué causa esos movimientos. ¿De acuerdo? Los movimientos que experimenta un objeto, pues van a depender eh, de, por ejemplo, si el movimiento es en una línea recta, si se está moviendo en un plano o incluso, como ocurre con muchos de nuestros objetos en el entorno, se mueven en 3 dimensiones. Por ejemplo, objetos como una mosca son
seres que se mueven en 3 dimensiones. Así que en ese caso, pues los movimientos que efectúan pueden ser un poco más complicados a la hora de estudiarlos formalmente. Así que bueno, vamos a empezar por las partes sencillas y después en cursos posteriores que ustedes van a tener, pues les van a ir complicando más las cosas. Así que bueno, esto es lo sencillo. Bueno, ya que entendemos que la cinemática es esa área que se encarga de hacer esto, de clasificar, comparar, describir movimientos, surge una pregunta. ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo sabemos de manera intuitiva que algo se está moviendo? Disculpe, pero si me cortó un poco, ¿cuál fue su pregunta? Sí, ¿qué es el movimiento o cómo sabemos que algo está en movimiento? Porque tiene un comportamiento dentro del plano tridimensional, ¿Pero qué comportamiento? lineal. Sería un cambio de posición, porque, por ejemplo, suponiendo un vector, ¿no? entre dos objetos. Ok, algo que sí escuché es algo cambio de posición. Sí, yo planteé ese, porque, pues, suponiendo el ejemplo de los vectores, pues eso nos representa un cambio en el movimiento, ¿no? Un cambio en la posición, ¿no? Porque si tiene un punto 1 y un punto 2, pues el punto 1 y el punto 2 son diferentes, ¿no? Bueno, tendría que serlo para poder considerarlo vector, ¿no? O movimiento. Ok, bien. Entonces, ahí ya nos han mencionado algo bastante importante. Para que nosotros, digamos, estamos en algún lugar, llámese casa, llámese, no sé, la calle. Cuando decimos que algo de nuestro entorno está en movimiento o que se ha movido, intuitivamente, ¿qué nos estamos fijando? ¿A qué le prestamos atención para decir que un objeto se ha movido o no? Que cambió de posición, ¿no? O sea, en un lugar Exactamente, empezó. exacto, exacto. Nos fijamos en la posición para empezar y en el cambio de posición. Pero ese cambio, esa posición y el eventual cambio de posición, respecto a qué lo medimos. Con respecto a una magnitud física, ¿no? No. A ver, por ejemplo, Desde un punto de observación a un punto A. ¿cómo, perdón? Desde un punto de observación. Exacto, desde un punto de observación. Si nosotros estamos en un sitio en la calle, pensemos que esta flecha nos está indicando a nosotros, ¿no? Nos está señalando. Y decimos, y estamos, por ejemplo, en una autopista o en una calle. Cuando vemos cruzar un auto por esa vía, pensemos que este auto va en esa dirección, va hacia la derecha, y nos preguntamos si ese objeto está en movimiento o no, de manera implícita, porque tal vez en ese momento no estamos conscientes de ello, pero lo hacemos, estamos fijando su posición respecto a uno como observador. Si el objeto está a nuestra par al inicio del movimiento, podemos decir que está quieto, ¿no? Mientras que la posición de ese vehículo no cambie respecto a nosotros, ese vehículo va a estar en reposo, va a estar ahí quieto. Pero si al cabo de, ¿qué les gustan? 30 segundos, la posición de ese vehículo respecto a nosotros ha cambiado, ya se sitúa en este otro lugar, decimos que se ha movido. Sí, ¿Sí están de acuerdo conmigo? sí. Sí, ¿Vale? Entonces, a eso es algo que nosotros hacemos no de manera consciente. Nosotros nos colocamos como el punto de referencia, como el observador a partir del cual posicionamos o construimos un vector de posición que ubique a un objeto, a un auto, a una bicicleta, a una pelota, al objeto que tengamos allá enfrente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí para hablar del movimiento? Para empezar, tenemos que saber ubicar objetos. Y segundo, esta ubicación de los objetos se tiene que realizar con mucho cuidado, porque
todo va a depender del observador, de dónde esté posicionado el observador. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente situación. La que acabo de plantear es una de ellas. Tenemos el auto moviéndose hacia la derecha. Pero pensemos que en el auto van dos personas, el piloto y el copiloto. Y planteemos la siguiente pregunta. Para el copiloto, ¿el piloto está en movimiento respecto a él o a ella? Pues como No, tal, ¿no? están Como ambos en tienen el van a mismo- la misma velocidad, ¿no? Sí, ambos van en el auto, van a la misma velocidad. Pero para el copiloto, así tal, o sea, la pregunta así en seco es, respecto al copiloto, ¿el piloto está en movimiento? No. No. No, exacto, no está en movimiento. Entonces, vean, mucho va a depender de a quién escojamos como observador. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí ese es un punto muy importante. Para hablar del movimiento, necesitamos siempre tener en mente, a ver, ¿dónde está mi sistema de referencia? Y siempre uno, en estos problemas, elige un sistema de referencia que asumimos está en reposo, para que todos los objetos a su alrededor sean los que están en movimiento. Y el candidato casi por excelencia solemos tomarlo como el suelo o el planeta Tierra, ¿no? Asumimos que si nosotros estamos ahí colocados puestos los pies sobre la tierra, estamos en reposo y el auto es el que se está moviendo. Entonces, por esa razón escogemos el suelo, porque asumimos que está en reposo. Pero ese estado de reposo no es absoluto, porque a su vez el planeta Tierra como un todo, está orbitando el Sol, ¿cierto? Sí. Y a Sí. su vez, el sistema solar se encuentra dentro de un sistema más grande, la Vía Láctea, que también es un sistema que está en movimiento. O sea que Entonces, como tal todo está en constante movimiento o no. No hay nada en reposo, ¿verdad? es muy difícil poder establecer un sistema de referencia que esté en reposo absoluto. Siempre puede que ese sistema que pensemos en un inicio que está en reposo absoluto, respecto a otro observador esté en movimiento. Como por ejemplo el pasajero y el piloto en el auto. Para nosotros que Pero estamos en tierra, ese tipo de objetos ya podrían ser para problemas y para ponerle, por ejemplo, peso. Entonces, ya no se tiene que estar moviendo, simplemente estático puede hacer algún tipo de cambio o comportamiento en el sistema, ¿no? por ejemplo, no, es que Bueno, no en me este quedó muy caso claro. solo es puro movimiento, ¿no? O sea, Eh, en este caso solo es puro movimiento. sí, a ver, por ahora no vamos a incluir fuerzas. Ok. Y por ahora las fuerzas no nos interesan lo que pueda suceder con ellas. Entonces, regresando a la pregunta anterior, es muy difícil poder establecer un sistema de referencia que sea 100% quieto, ¿no? Que esté en reposo 100%, porque respecto a otro observador puede que ese sistema se esté moviendo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que necesitamos definir? Como incluso ya lo mencionaron en algunas de sus ideas, tenemos que hablar de un vector de posición. Como ya lo mencionamos justo en la parte de vectores, de hecho fue el vector que utilizamos como herramienta, el vector de posición es una cantidad vectorial que nos va a permitir ubicar una partícula, un cuerpo sólido, un cuerpo con alguna forma simétrica o no tanto, dentro del espacio. Y como tal, por tener esa característica de ubicar cosas, la dimensión, me refiero a la magnitud física a la cual está asociada el vector de posición, es la longitud. O sea, un vector de posición va a tener dimensiones de longitud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las unidades de medida que podemos elegir para hablar de un vector de posición pueden ser los metros, centímetros, kilómetros, milímetros, pies, pulgadas, yardas, etc. Toda aquella unidad de medida que nos hable de la magnitud física, longitud. Así que a partir de ese momento, las unidades de medida van a ser importantísimas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes resuelvan un problema en el que
se tengan que involucrar unidades de medida, no las omitan. ¿De acuerdo? Aquí va a ser muy importante las unidades de medida. Bueno, ¿cómo se ve esto en 3 dimensiones? Y de hecho, con lo que nos mencionaron del observador o que medimos la posición respecto a un punto, tenemos la siguiente idea. De forma general, ya sabemos que los objetos pues, están en el espacio tridimensional. Por lo tanto, necesitamos tres coordenadas para hablar de la posición de un objeto. Pero esta posición, como vimos, no se tiene que escoger. Ese punto de referencia se tiene que escoger con cuidado. Aquí en esta figura, el punto de referencia es el punto en color amarillo, el punto A, que tiene como coordenadas x0, y0 y z0. Ese punto va a estar fijo. Sin embargo, el objeto al cual vamos a tratar de ubicar va a estar en la posición con coordenadas, en el punto con coordenadas x, y z. Esta posición pues puede ir cambiando. Es algo importante, como sucede con el auto. ¿Cómo sabemos que algo está cambiando? O mejor dicho, algo se está moviendo porque cambia su posición. Entonces, en esta imagen que yo les pongo aquí, estamos, digamos, congelando el tiempo por un momento. Ese objeto que está en el punto B, por el momento está como en una fotografía o le hemos puesto pausa a un video. Pero si quitamos la pausa y dejamos correr el video, pues este punto B pues puede moverse pues, por toda esta pizarra. Pero el punto A es el que está fijo, puesto que ahí está nuestro observador o nuestro punto de referencia. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vale. Entonces, ya que tenemos definido cuál va a ser nuestro punto de observación o dónde va a estar ubicado nuestro observador, el vector de posición, ¿cómo se construye? Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Aquí está. Toman las coordenadas de cada punto, la coordenada del punto final, y le restamos las coordenadas del punto inicial y los acomodamos de esta manera. Para esta resta en el eje horizontal, lo hacemos acompañar del vector unitario y, que nos habla de la dirección en ese eje. Para esta otra resta que sucede en el eje Y, lo hacemos acompañar por el vector unitario J. Y para esta otra resta, la hacemos acompañar del vector unitario K. Entonces, ahí está nuestro vector de posición. Este vector nos está indicando a cuántos metros o kilómetros, milímetros o cualquier otra unidad que gusten de longitud se encuentra el punto B respecto al punto A. Es como lo que habíamos dicho, ¿no? De distancia entre 2 puntos. Exacto. Y después vamos a ver lo de la distancia, porque es un escalar. Ahora estamos hablando del vector de posición. Están relacionados, sí, pero son cosas distintas. Sí, profe. Y listo. Entonces, vean, cuando nosotros, para un caso numérico, tengamos el valor del punto de referencia o punto de observación y el punto en el cual está un objeto, nosotros podremos aquí decir, no sé, me tengo que mover tantos metros hacia el este, después tantos metros hacia el norte y después tantos metros sobre el nivel de suelo o al nivel o por arriba del nivel del mar. Eso sería el eje Z. Ok, bueno. Ahora, Profe, a ver, ¿sí? otra duda sería, entonces, la tercera dimensión se podría determinar siempre con altura, entonces, ¿verdad? Sí, como una altura respecto al suelo. Respecto al suelo. O Sí, puede ser hacia debajo del suelo. claro. Está bien, gracias. Sí, de nada. Piensa en esta tercera componente. Si queremos hablar de un objeto que está en el techo de un edificio o, por el contrario, si está al interior de una piscina,
¿no? Tomando como nivel de referencia La profundidad o su diga- altura. digamos, como nivel de referencia, a dónde llega el agua Ajá, y hacia abajo, pues profundidad. la profundidad. El eje Z. Así es. Y lo mismo para el edificio, desde donde está el suelo hasta para arriba. Así es. Sí. Ok, bien. Ahora, aunque en general, eso que les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros ubicamos un objeto, a veces de manera implícita, sin darnos cuenta, nosotros nos ponemos como el punto de observación, ¿no? O nos ubicamos en el punto de observación y a partir de nosotros medimos o posicionamos un objeto. Por esa razón, a veces es más cómodo fijar el punto de observación en el origen del sistema de coordenadas. Es decir, construimos un sistema adicional de manera que el punto de observación esté en el origen. Pero eso uno lo puede hacer a mano. Uno tiene esa libertad de poder hacerlo. Nada nos lo impide. Lo único que hay que tener cuidado es que recordemos que todas las medidas que obtengamos van a estar medidas a partir de esa posición, de ese punto A o punto de observación. Si cambiamos el punto de observación, tendremos que cambiar los cálculos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un problema te pueden decir que el punto de observación está a tantos metros y ya te dan dando las coordenadas, ¿no? Y a tal altura y así, ¿no? Sí. Y Podemos entonces se puede cambiar. Sí, hay algunas cantidades que son susceptibles al punto de observación. En el caso de este ejemplo que les mencionaba, si nosotros que estamos en la calle nos preguntan, ¿el piloto está en movimiento? Sí, porque como va al interior del auto, pues se está moviendo junto con el auto. Pero si le hacemos la misma pregunta al copiloto, el copiloto nos va a decir, no, el piloto, el que conduce el automóvil, está en reposo respecto a mi persona. Sí, a eso se refería entonces, Sí. a dos puntos de observación distintos. Sí, pero eso hay que tener mucho cuidado. Siempre, antes de hacer un cálculo, pensar bien dónde va a estar nuestro punto de observación o nuestro origen del sistema de coordenadas. Sí, profe. ¿Vale? Ahora, como por comodidad, al final los cálculos son más simples si escogemos como punto de referencia el origen. Entonces, en esa situación, cuando el punto A esté ubicado en el origen de coordenadas, ¿qué forma va a tener el vector de posición? A ver, ¿qué forma va a tener cuando No forma Cuando el punto de posición está originado, pues solamente X, Y, Z, ¿no? Porque los puntos de A serían como cero, ¿no? Por estar en el origen. Entonces ya nada más tienes la forma X, Y, J y Z, K, ¿no? exactamente? Cuando nosotros nos las ingeniamos para que el origen de coordenadas coincida con el punto de observación, entonces las coordenadas del punto A, X0, Y0 y Z0, son todas cero. Y esta ecuación pues se reduce a lo que nos acaban de comentar. El vector de posición es simplemente XY más YJ más ZK. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso solamente si el punto A lo ubicamos en el origen de coordenadas. Nuestro punto de observación está en el origen de coordenadas. Sí estamos haciendo esto. Ahí estamos ajá, colocando nuestro sistema de referencia. se refiere entonces al origen. Sí, al origen
de coordenadas o el punto de observación. El punto cero. ¿se Así podría es. decir? Sí. Sí, está bien, profe. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí está. Bien, para esto irlo aterrizando un poco, voy a cambiar de pantalla. Voy a ponerles la siguiente ventana. Bien, les estoy mostrando ahora una ventana del explorador Sí, profe. en el que tenemos un sistema de referencia, bueno, un plano cartesiano, pero vamos a empezar para ilustrar cosas asumiendo que el movimiento solamente ocurre en la dirección X, en la dirección horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, piensen en la siguiente situación. Esta flecha en color azul que acabo de colocar aquí va a representar el vector de posición de un cierto objeto. Por lo tanto, como vamos a asumir que los movimientos se ejecutan por ahora solo en el eje X, este vector solamente tiene que tener componente en ese eje. Entonces, vean, así lo voy a poner. Ahí está. Vean lo que estaríamos diciendo. Ese punto, fíjenme aquí, este punto que se ve aquí, que me permite mover mi sistema de referencia, es el origen. Así que voy a asumir que el observador está en ese punto. Entonces, todo lo que vayamos a medir a continuación parte de ese origen. El vector de posición que estoy aquí dibujando tiene módulo 5 y tiene dirección 0, ángulo 0 con el eje X. Aquí está, vean. Aquí en el panel superior pueden ver eso. Módulo y ángulo, 0 grados. Estamos entonces ubicando un objeto, que puede ser un automóvil, una bicicleta, una pelota, lo que ustedes gusten, que se encuentra 5 metros por adelante del observador. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, vale, muy bien. Entonces, imaginen la siguiente situación. Asumamos que dejamos transcurrir el tiempo, tenemos ahí nuestro cronómetro, lo encendemos y empieza a marcar, ¿no? Tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y así sucesivamente. Pasa el tiempo y ese vector de posición no cambia ni de dirección ni de módulo. ¿Qué podemos decir acerca del objeto sobre, bueno, en el contexto de su movimiento? Que es estático. ¿Está estático? ¿Por qué? Porque no está aumentando o disminuyendo su módulo ¿El módulo de quién? del vector. Del vector de posición. Del Así vector de es. posición, sí. ¿Ok? Entonces, ahí está. La manera en que uno vectorialmente puede representar un objeto que está en reposo absoluto, que está ahí quieto, es con un vector que va de un cierto origen, de un punto de observación, al objeto. Y mientras el vector no cambie de ángulo o no cambie de módulo, nosotros intuitivamente podemos decir que ese objeto está ahí en reposo, está quieto. Y así puede pasar 1 hora, 2 horas, 20 horas, todo un día, mientras que este vector no presente ningún cambio tanto en su dirección como en su módulo, decimos que ese objeto al cual estamos ubicando está en reposo. Se delimita por el tiempo, ¿no? Entonces, Exacto, aquí el tiempo juega un papel muy sí. importante, porque como vemos, si transcurre el tiempo y el vector de posición no presenta ninguna modificación, entonces el objeto está estático, está en reposo. Pero solamente durante ese intervalo de tiempo que estás midiendo. Sí, es correcto. Y ya para representar ese cambio de movimiento se tendría que usar lo de suma o resta de vectores, ¿no? No, vamos a ver cómo lo representamos aquí. Entonces, sí queda claro la idea de que si este vector no le pasa nada, estamos, ¿cómo decirlo? Representando un objeto en reposo.
Ahora, quiero que piensen en la siguiente situación. Vean lo que va a suceder ahora. Si esto fuese una película, digamos, le ponemos play a la película, vean lo que pasa con el vector de posición. Va a ir aumentando, ¿no? Exacto. ¿Qué información podemos entender que le está pasando al objeto? Que se mueve. Que tiene un Se mueve, comportamiento lineal. se está moviendo, así es. Y se está moviendo en una línea, en una sola dirección, que es a lo largo del eje X positivo. Entonces, vean, el hecho de tener que el vector de posición está cambiando no en su dirección, sino en su módulo, nos está diciendo que el objeto se está alejando del observador. Por lo tanto, se está moviendo. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa si dejamos esta película pues avanzar tanto como se pudiera? Pues podría suceder que este objeto pues se vaya alejando tanto, demasiado del punto de observación, del origen de coordenadas. Entonces es un objeto que se va. O podría ocurrir otra cosa, ¿no? Que ahora el vector de posición se vaya cortando. Y aún así también tenemos la idea de que el objeto se está moviendo, pero ahora se está acercando al punto de observación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. ¿Vale? Entonces ahí estamos viendo que el vector de posición no sigue teniendo módulo, ángulo cero, pero se está cortando su módulo. Entonces el objeto se está acercando al observador. ¿Ok? Bien. Ahora pensemos en lo siguiente. Vamos a rescatar esta idea de como si esto fuese una película y vamos a tomar fotografías. Entonces, cada una de estas fotografías va a estar representada por un vector de posición. Por ejemplo, en t igual a 0 segundos, el vector de posición del objeto es la flecha que está aquí de color azul con un valor de 5 metros, por ejemplo. O 5 centímetros, para hacer esto más sencillo. 5 centímetros. Entonces, le tomamos una foto y lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? La siguiente imagen puede ser, o la siguiente fotografía, la podemos tomar cuando el objeto avanzó digamos, una distancia de 10 centímetros. Entonces, el vector de posición será este. Vean, 10 centímetros. Tomamos una fotografía y ese vector, para esa situación, lo coloco aquí. Pudiera yo ponerlos todos juntos, pero no quiero eso. Quiero que ustedes noten la diferencia entre cada fotografía. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ahí se podría decir, profe, que ya pasó un determinado tiempo igual, ¿no? Exacto, entre cada fotografía ha transcurrido un cierto tiempo. Sí. ¿Ok? Pero vean que todo el movimiento siempre es horizontal, sobre el eje X positivo. Profe, Sí, bueno, según yo estaba viendo, por ejemplo, seleccione cualquiera de los vectores que está arriba, menos el primero. Quiero ver cuando cambia el valor. sí, Ok. ¿Por qué no cambia el valor en Y? porque el vector tiene solamente componente X. O sea, este BY Sí, sí, es... sí, 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 sí. Ok, sí. Ya, ya. Vale, bien. Entonces, vean, piensen que cada una de estas flechas en color azul representan una fotografía del vector de posición a diferentes tiempos. Este vector me hablaba de la posición inicial de la partícula o del objeto, cuando mi cronómetro marcaba 0 segundos. Activo el cronómetro, el objeto se mueve y la siguiente fotografía que lo tomo, que les gusta 10 segundos después, me dibuja un vector de posición con este módulo. Si dejo pasar otros 10 segundos, vuelvo a tomar una fotografía y ahora tengo el tercer vector. Entonces vean, eso ya me está hablando de que el objeto que estoy posicionando o que estoy ubicando se está moviendo.
O sea que, bueno, ahorita ya vamos a empezar con el contexto del movimiento con función, o todavía no llegamos a eso. ¿Del movimiento qué, perdón? Es que De se cortó. poner al movimiento en función al tiempo. Sí, ¿Ya empezamos con ese concepto entonces? sí, Ah, porque, ok. porque si no tomamos en cuenta el tiempo, o sea, necesitamos un parámetro que nos ayude a entender si un objeto se está moviendo. Ya me decían ustedes, si yo observo que un objeto cambia su posición, eh, intuyo que se ha movido. Eso es cierto. Pero entre ese cambio de posición transcurrió tiempo. Hablando de los objetos que nos rodean, ¿no? Hay otros objetos que se ven muy rápido y que pues claramente al moverse tan rápido no nos interesa por ahora analizarlos. De hecho, este curso no trata de esos objetos que se mueven a velocidades muy rápidas, sino que objetos que se mueven con velocidades pues que podemos controlar, ¿no? Por así decirlo, como las más conocidas. Perdón. Por así decirlo, como las más conocidas. Las más conocidas que Las más conocidas, unidades y velocidades. digamos velocidades que caen dentro de los parámetros o de los intervalos que, bueno, para esta ingeniería Ajá, se necesitan, ¿no? en este curso, sí. Y claro, también el contexto de la ingeniería, ¿no? Sistemas automotrices. Entonces no podemos hablar de un vehículo que se mueve a la velocidad del sonido, digo, perdón, a la velocidad de la luz, porque pues no tenemos un vehículo que con esa característica, Sí, ¿vale? Lo que sí podemos decir, hablar de objetos que sean ultrasónicos. Ahí sí, a pesar de que son velocidades muy grandes, caen dentro de lo asequible, ¿no? En la ingeniería. sí, profe. Bien, en la pregunta que nos hacen en el chat de entonces el movimiento, ¿qué nos quiere decir? No me es claro la pregunta. ¿Cómo que el movimiento, qué nos quiere decir? No me es clara la pregunta. Que cuando un vector se mueve, entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo sí está avanzando, ¿no? O algo así. Si nosotros estamos asumiendo que nuestro cronómetro, aquí yo estoy hablando de un cronómetro, pero nosotros en el celular, por ejemplo, tenemos uno. Entonces, cuando ese cronómetro marca 0, el objeto está a una cierta posición respecto al observador. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé, si en la habitación en la que están ustedes tienen, ¿qué será? Una silla, ¿no? Respecto a ustedes, esa silla o algún objeto ahí que tengan, algún mueble, está a una cierta distancia, lo podemos ubicar con un vector de posición. Si ese objeto cambia de posición, para pasar del vector 1 que tenemos aquí arriba, el más pequeño, al siguiente, tuvo que transcurrir un tiempo. 10 segundos, por ejemplo, el caso que yo les ponía aquí. Entonces, el hecho de que el vector de posición haya incrementado su módulo durante ese lapso de 10 segundos, nos habla de que el objeto se ha movido. Y así con cada uno de los siguientes vectores. Cada vector nos está diciendo que hubo un cambio en la posición del objeto. Ok, sí. Sí, ya. ¿Vale? Si yo dibujara, si yo dibujara estos vectores con el mismo módulo, en todos estos casos, Seguiría siendo estático, ¿no? exacto, estaríamos hablando de un objeto que está ahí en reposo, que es estático, porque a los 0 segundos su posición es de 5 metros y a los 10 segundos después sigue siendo 5 metros y a los 15 segundos, a los 20, a los 30 segundos, su posición sigue siendo 5 metros y. Entonces ese objeto no está en movimiento, está quieto. Pero como aquí estoy dibujando vectores de posición que tienen módulos distintos, me están diciendo que ese objeto se está moviendo. ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes, con estas ideas?
Bien, Bien, profe. sí se ¿Sí? entiende. Sí. Vale. Ok, ahora, surge una pregunta. Ya sabemos cómo ubicar objetos, ¿no? Si yo les doy un conjunto de puntos y les digo cuál de esos puntos es el que será el nivel, el punto de referencia o el punto de observación, ustedes pueden calcular analítica o incluso gráficamente los vectores de posición. Ahora, noten lo siguiente. Entre el vector que nos habla de la posición inicial y el siguiente vector de posición que ocurre en un tiempo distinto, ¿cómo podríamos determinar cuánto avanzó el objeto? ¿Cuánto cambió su posición? La distancia que recorre. Ahí sí ocupamos esa o no. Es que escucharon dos voces y no se entendió. ¿Qué hable mi compañero? No, échale. Sería pues restarle la distancia que recorrió el primer vector a la otra, que es la nueva, que es la distancia en la que se movió durante ese cierto tiempo, Ok. teniendo así la diferencia de de un vector a otro que cambió, qué tanta distancia hubo entre ese tiempo de 0 segundos a 1 segundo. Vale. Entonces, aquí ya nos están hablando de hacer una resta. Es correcto. ¿Por qué? Porque podemos construir un nuevo vector que se va a llamar vector de desplazamiento, el cual nos va a estar indicando cuánto tuvo que desplazarse, de ahí el nombre, vector de desplazamiento, cuánto se desplazó el objeto para pasar de una posición previa a una posterior. Por ejemplo, O sea que sería como la constancia con la que hace el cambio, ¿no? Y de ahí tomamos el concepto de velocidad como derivada del movimiento. Bueno, sí, ¿no? sí, más adelante vamos a ver cómo este vector de desplazamiento se relaciona con el vector velocidad. Ok. Pero por ahora, solamente quiero que se queden con la idea. Tenemos vectores en color azul que nos hablan de las distintas posiciones que tuvo el objeto durante cierto intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Son los vectores en azul. Distintas posiciones. Ahora, entre cada posición nos podemos preguntar cuánto avanzó. De la posición, por ejemplo, 1, que es este vector de 5 unidades, de 5 centímetros, al siguiente, el de 10. Entonces, la operación que tendríamos que hacer es, al vector final, a la posición 2, le restamos el vector inicial. Y esa diferencia nos va a decir cuánto avanzó el objeto para pasar de la posición 1 a la posición 2. Que serían, comparando esos dos primeros, solamente 5 unidades, ¿no? Porque se empezó en los 0 segundos, en 5 y le Sí. pasaron 5 segundos y de ahí pasó a 10. Entonces podría decir que va aumentando una unidad cada segundo o simplemente lo dejamos en 5. No, por ahora no estamos involucrando. O sea, lo que estamos calculando aquí es cuánto se desplazó el objeto para pasar de una posición dada a una siguiente. Ahora no nos interesa cuánto tiempo le tomó. Ya entendí. Solamente queremos saber qué tanto se desplazó, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto se desplazó? Ok. Y así lo podemos hacer con las siguientes. Vean, ahora, de la posición 2, nos preguntamos cuánto se desplazó para llegar a la posición 3 o para cambiar su posición a la posición 3. Estos vectores en color naranja, que nos miden esa diferencia, se conocen como vector desplazamiento. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Y se suman, por ejemplo, en este caso, se suman o solamente se comparan uno con otro? Porque, por ejemplo, tomando en cuenta la última posición, con la primera, pues va a ser más grande, ¿no? Comparado que con los otros tres, pero entonces ahí ya depende
cuáles son los cambios que se van a comparar. A ver, o sea, la pregunta va en el sentido de estos vectores, ¿cómo trabajarlos o cómo? No. Sí, ¿qué relación tendrían? Porque, por ejemplo, Ajá, si yo quisiera medir el desplazamiento del punto 1 con el ajá. punto final, pues sería más grande, ¿no? Pero me refiero que si comparamos, por ejemplo, el uno con el segundo, luego el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto, Sí. de esos tres vectores que salieron, si se suman, sería lo mismo que la comparación del primero con el cuarto nada más. Ok. A ver, entonces creo entender la pregunta. Entre cada posición 1 a posición 2, ¿podemos calcular el vector de desplazamiento? Sí. Es ese vector en color naranja, ¿no? Este primero. Sí, De la posición 2 a la posición 3, ¿podemos calcular ese desplazamiento que tuvo? Sí, que es este vector en color. Otro vector en color naranja. Y de la posición 3 a la última, la posición 4, también podemos calcular el vector de desplazamiento. Ahí está. sí. Entonces, la pregunta, por lo que entiendo, es, estos vectores, ¿cómo se estarían relacionando con la posición 1 y la última posición? Ajá, sí, o sea, si yo tomo directamente el vector de desplazamiento de la posición uno y la última posición Ajá, y lo comparo con los tres, ok. sería lo mismo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, podemos hacer esto. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a construir un vector que una la posición 1 con la última posición. ¿Vale? Eso, recuerden, piénsenlo en una línea recta. Solamente que para hacer la diferencia es que los puse así en escalera. Pero realmente todo esto se está dibujando en una sola línea. ¿Vale? Ahora, vean lo que va a suceder. Voy a colocar estos vectores uno tras otro. Aquí que coincidan. Estos dos, vean que el vector más grande en color naranja comienza aquí en la cuadrícula en la posición de -20. Solamente para guiarnos, ¿de acuerdo? Y su punta coincide con el haber puesto estos tres desplazamientos juntos. Entonces, la suma de los tres desplazamientos individuales y consecutivos da como resultado el desplazamiento total del objeto, de la posición 1 hasta la última. Esa es la relación que existe. Si suman los desplazamientos individuales de posiciones consecutivas, la suma que ustedes obtienen es exactamente igual a calcular el desplazamiento desde la primera posición hasta la última posición. Es lo que preguntó el compañero, ¿no? De cuánto era la suma de cada una de esas diferencias. Sí, exacto, la suma de las diferencias. Vean, si los pongo esto todo en una sola línea, vean, ahí está. Estoy tratando de ponerlo más junto para que se vea. Empezamos en la posición de 5 centímetros y terminamos en la posición de 20 centímetros. Si juntamos los desplazamientos individuales, vean, me está diciendo cuánto cambió la posición, cuánto se desplazó, pero de manera total, desde la posición 1 hasta la última. Entonces usted ya puso una velocidad inicial, que es de 5. No hemos hablado nada de velocidad. Bueno, o sea, un vector X inicial, ¿no? Sí, un vector de posición inicial con Ajá, valor de que ya 5 es 5. centímetros. Sí, Y si el objeto, al final de cierto tiempo, termina en una posición de 20 centímetros,
quiere decir que entonces se desplazó 15 centímetros. 3 veces el mismo. En este caso sí, porque es un caso bastante simple. Porque aquí estoy... ¿Se podría determinar una relación así, profe? De distancia-tiempo. Ok, aún no, todavía no. Pero aparece. Sí. Eventualmente vamos a caer en algo similar a eso que se menciona. Está bien. ¿Vale? Podría ser el movimiento más complicado, por ejemplo, vean, menos lineal. Vean, por ejemplo, un desplazamiento así, un desplazamiento más grande, y un vector de posición así, vean. Y entre cada vector nos preguntamos, ¿cuánto vale el desplazamiento? Ah, bueno, pues ahí está, por ejemplo, para estos dos, ahí está su vector de desplazamiento. El naranja. Para la posición 2 a la posición 3, tenemos otro vector de desplazamiento. Ahí está. Nos está indicando cuánto avanzó para pasar de la posición 2 a la posición 3. Y este último nos indica cuánto avanzó este objeto para pasar de la posición 3 a la 4. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, vale. Entonces esto lo quito. Y ahora, si nos fijamos solamente en la posición inicial y la posición final, vean lo que va a suceder si juntamos los desplazamientos. La suma de los desplazamientos individuales, o sea, consecutivos, de posición 1 a posición 2, de 2 a 3, de 3 a 4, dan como resultado el desplazamiento total que tuvo la partícula, desde la posición que tenía al inicio hasta la última que tuvo. Y aquí es claro que el movimiento no se realizó de manera lineal. Hubo veces en las que aumentó su posición más rápido que en otras. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Por el momento no. Por el momento no, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a regresar a la pizarra. Y entonces, si esto ya del movimiento en una dimensión más o menos ha quedado claro, vamos a dar una forma analítica para esto que estuvimos comentando. Pero vamos a ser un poquito más generales y vamos a verlo en el plano XY. Entonces, bueno, por simplicidad, vamos a considerar que el objeto ahora se encuentra en el plano XY y vamos a tomar como el punto de referencia o el punto de observación al origen. ¿De acuerdo? Ahí vamos a nosotros escoger. Entonces, aquí está el observador, en el origen del sistema de coordenadas. Y aquí tenemos 4 posiciones distintas. En el tiempo T1, el objeto, en el cual estamos aquí graficando su posición, una pelota, un vehículo, lo que sea, un ser vivo, se ubicaba en la posición de 1 metro, perdón, 2 metros. Perdón. En Seguimos hablando de lo mismo. ¿Cómo, perdón? Seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando. Perdí un poco de... Sí, ahora estamos hablando de un objeto que se está moviendo en el plano XY. Lo que quiero mostrarles es cómo se ve un vector de desplazamiento, pero ahora en 2 dimensiones. posición. ¿Perdón? Este R1 es el vector de posición para un objeto al tiempo T1.
O sea, el objeto está en el punto de color verde. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. No lo ¿Sí? escuché. Sí, Después ya ver. el objeto, vamos ahora a hablar de un objeto que está en el plano XY. Vamos a ubicar su posición con la ayuda de 4 vectores de posición, que están marcados en 4 colores distintos. En el instante T1, el objeto, la pelota, por ejemplo, se ubica en este lugar, con coordenadas, perdón, con componentes 2 metros Y más 2 metros J. ¿Hasta aquí van siguiendo con la idea? Sí, profe. Ok, vale. En un siguiente instante de tiempo, el que piensen que pasan 15 segundos o 20 segundos, el punto es de que cambia el tiempo. Entonces, para un instante de tiempo posterior, el objeto ha cambiado de posición. Ahora se encuentra en la posición R2 con componentes 1, 2, 3, 4, 5 metros Y más 1, 2, 3, 4, 4 metros J. ¿Vamos bien? Y en un tiempo posterior, en un tiempo posterior, vamos a llamarlo T3, esta pelota ha cambiado de posición. Ahora se encuentra en la posición del vector R3 con componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 metros Y más 1 metro J. Y si ahora nos vamos a un tiempo T4, ahora la posición de esa pelota, vean, es esta, que serían aproximadamente 10 metros Y más 3 metros J. ¿Preguntas, Profe, su comentarios? conexión creo que está fallando. Creo que su conexión está fallando. A ver, ¿sí me escuchan todos? Yo sí, lo del... Yo lo escucho bien, creo que ¿Decías el la del compañero Rigueta o Me o parece la que hay tuya? compañeros que tienen problemas. Ajá, que tienen un tanto de problemas, quedan saliendo, sí, entrando. Ok. Entonces, bueno, yo espero que, bueno, la clase está siendo grabada para que pues, lo puedan repasar sin cortes, cuando no tengan muchos problemas de conexión. Bueno, vean que en todos estos casos, en estos 4 casos, todos los vectores de posición, R1, R2, R3 y R4, parten del mismo punto. Porque aquí se encuentra nuestro punto de observación, nuestro origen del sistema de referencia. No lo estamos cambiando. Conforme el objeto fue moviéndose, no cambiamos el punto de observación, lo mantenemos fijo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí. Vale, ahora, para este problema, ¿cómo vamos a construir lo que se conoce como el vector de desplazamiento? Bueno, para empezar, llamamos al vector de desplazamiento aquella cantidad vectorial que nos permite conocer justamente lo que yo mencionaba, el cambio de posición que experimentó una partícula para pasar de una cierta ubicación a otra. Por ejemplo, en este gráfico pudiéramos preguntarnos, en el vector de desplazamiento, para pasar de la posición 2, el punto en amarillo, a la posición 3, el punto de color azul. No sé si se alcanza a distinguir ese vector. Sí, profesor. ¿Sí? Ese vector
se llama vector de desplazamiento y nos está indicando cuánto tuvo que desplazarse, cuánto tuvo que avanzar la partícula que estaba ya en la posición 2 para pasar a la posición 3. O por ejemplo, podríamos también preguntarnos cuánto tuvo que avanzar para pasar de la posición 3 a la 4. Y este vector que estoy construyendo en color amarillo, con una línea un poco más gruesa, ese es el vector de desplazamiento. Porque me está diciendo cuánto avanzó la partícula que ya estaba en la posición 3 para situarse después en la posición 4. Y entonces ese es el vector que diferencia uno entre otro. Exacto. Profe, Sí. ¿y tiene algo que ver su dirección? Es decir, porque, bueno, según yo estoy viendo que como la partícula oscila en ese espacio, es decir, no sé si su, ¿cómo se llama? Su ángulo, bueno, yo veo que cambia, entonces no sé si eso tenga algo que ver. ¿El ángulo de quién? De muchos la vectores aquí. partícula en diferentes ahí ¿cómo vectores o esas flechitas. A ver, aquí estamos imaginando que la partícula, el objeto en cuestión, realizó un movimiento, déjenme ver dónde está, aquí está, un movimiento similar a esta curva. ¿De acuerdo? Esa es la posible trayectoria que pudo haber realizado ese objeto. Solo que nosotros no estamos siguiendo toda la trayectoria, nos estamos enfocando en solo 4 instantes de tiempo, 4 fotografías de todo el Sí, movimiento, sí, sí, creo que ya entendí. ¿vale? Y eso solamente para ilustrar el hecho de que el vector de posición está atado al objeto. Y entonces, conforme el objeto va moviéndose, el vector de posición va modificando tanto de dirección como de módulo. ¿Vale? Es en esta situación. Por ejemplo, déjenme ver, ok, con esta. Sí, con esta flecha. Vean. ¿Ven la línea de color azul con un trazo más grueso? Sí, sí, sí se ¿Sí? ve, profe. Sí. Vale, ok. Imaginen que esta línea es el vector de posición de la partícula y entonces va a estar atada a la partícula, al objeto. Entonces, este vector va a seguir la trayectoria. Vean. Eso es lo que va a ser el vector de posición. O sea, va a estar moviéndose. Lo que nosotros estamos haciendo es en algunos instantes de tiempo tomar una foto. Entonces, así está al inicio. Foto. Después comenzó a avanzar así el objeto. Llegó a esta posición y tomamos otra foto. Siguió avanzando. Llegó Entonces ahí es más foto. donde entraría la diferencia entre movimiento y desplazamiento, ¿no? Porque como tal, como dice el movimiento es lo que es todo eso que hizo en curva, ¿no? Pero el desplazamiento sería la distancia total que hizo desde que empezó a moverse. Hasta un punto, ¿sí? El desplazamiento. Desde que empezó a moverse hasta que llegó a otro punto. Sí, el Hasta otra foto desplazamiento. en este caso. Sí, exactamente. El desplazamiento nos está diciendo cuánto avanzó y en qué dirección entre cada foto. Podría decirse que entre cada punto. Entre cada punto que tenemos aquí graficado. Sí. O sea, es el mismo objeto que se ha estado moviendo. Entonces aquí, este vector, esta línea de color azul, me está siguiendo la trayectoria. O sea, si esto fuese la película, así se vería el vector de posición. Seguiría la partícula. Lo que nosotros estamos haciendo es
en cada cierto tiempo tomarle una foto para estudiar su vector de posición. Y ya que tenemos el vector de posición en cada instante de tiempo, podemos calcular el vector de desplazamiento entre instantes de tiempo consecutivos. Ah, ya. ¿Vale? Ahí está entonces. Por lo tanto, ahora sí, es así como se vería ahora todo esto visto con el vector de desplazamiento. Vean aquí. Es la misma figura que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Los mismos puntos. Solamente que para no tener mucha información, quité la trayectoria curva que se ve en color blanco. La omití. Pero lo que estoy representando ahora, a ver, voy a acercar esto, es lo siguiente. Vean. Al vector que va del vector, que une, mejor dicho, al vector R2, la posición 2, con el vector de posición 3, esta flecha lo estoy nombrando, o ese es el vector de desplazamiento. Me está diciendo cuánto avanzó la partícula para pasar de la posición 2 a la posición 3. Dejen poner aquí la cuadrícula y vean. El vector desplazamiento es esta flecha. Me estaría diciendo, la partícula avanzó 1, 2, 3 metros hacia el este y después avanzó 1, 2, 3 metros hacia el sur para pasar de la posición 2 a la posición 3. ¿Sí lo notan? Sí. Profe. ¿Sí? Y entonces, esa información que acabamos de decir son las componentes de ese vector de desplazamiento. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el vector 4, 3. Este vector 4, 3 me está diciendo que la posición inicial era 3 y después terminamos en la posición 4. ¿Qué componentes tiene? Aquí podemos enumerar. 1, 2, o sea, el objeto estaba en la posición R3. Avanzó 2 metros hacia el este y después 1, aquí no me faltó, sería, déjenme ver, 3, aquí es la mitad, aquí es 1, 2.5, 2.5 metros hacia el este y después 1, 2 metros hacia el norte. De esa manera pasó de estar en este punto azul a estar en el punto de color rojo, en esa nueva posición. Entonces, ¿el desplazamiento cuál sería? ¿La suma de esos vectores o de todos los desplazamientos juntos? Los que yo acabo de nombrar de manera consecutiva se calculan de la siguiente forma. Así. Hay que ver por el hecho de que uno es negativo, ¿no? O simplemente se restan porque... Es que, vean, pienso en la siguiente manera. El objeto inicialmente estaba en la posición 3, ¿vale? Inicialmente estaba en la posición 3. Y después de cierto tiempo, por ahora no me interesa cuánto tiempo, lo que sí sabemos es que cambió su posición a la posición dada por el vector 4. ¿Cómo calculamos cuánto avanzó? Sumando cada uno de sus desplazamientos, ¿no? A ver, no, ¿cómo calculamos ese desplazamiento? Si yo un objeto a las 10 de la mañana está en una posición de 5 kilómetros, esto en línea recta,
y después a las 11 de la mañana, ¿no? Una hora después, está en una posición de 15 metros, ¿cuánto avanzó? Restando la posición final menos la inicial, ¿no? Exacto. Es así como se encuentra, ¿no? Si les pidieran calcular algo así muy simple, pues lo que hacen es calcular la resta. A 15 kilómetros le resto los 5 kilómetros que tenía previamente. La diferencia me dice cuánto avanzó. Es lo mismo que se está haciendo aquí. Si yo estoy en la posición R3 y después el objeto termina en la posición R4, ¿cómo calculo o cómo estimo lo que se desplazó entre una posición y otra? Sumando las restas de sus componentes, ¿no? Restando sus componentes. Y luego, bueno, no sé si. Así así nada más. Resto al vector de posición final, el vector de posición inicial, o el que teníamos un instante previo, que es lo que está aquí. Al desplazamiento, así vamos a utilizar la notación. Un delta para indicar cambio o variación. El desplazamiento del vector posición que estaba en la posición del objeto que estaba en la posición iésima para pasar a la jésima se calcula como la resta del vector de posición jésimo menos el vector de posición iésimo. Y lo que hacemos pues es operar con vectores, ya saben ustedes, ¿no? Operamos la componente X por una parte y por otra la componente J. La componente Y, perdón. Se operan y ya tenemos el vector. Entonces, para esto siempre se debe de tener 2 puntos para analizar el cambio de posición, ¿no? 2 posiciones para analizar el cambio de posición. Ojo aquí, no son puntos, son vectores. No se vayan a confundir. Y por ejemplo, pasaría lo mismo si en donde está R2 quise calcular el desplazamiento, tendría que restar R4 menos R3 menos R2. A ver, ¿cómo? Si quisiera saber Ajá. el cambio en R2, tendría que restar R4 menos R3 menos R2. Ok. Creo entender la pregunta. A ver. Lo que se está preguntando es, recuerden la notación, ¿no? Este es el vector desplazamiento. ¿En qué posición estaremos situando? ¿En la 2? Sí. Y queremos ver la siguiente, que sería la 4. Sí, no, porque ya los tenemos ahí en el... Ok, vale, ok. Ahora, bien, podemos hacernos esa pregunta, claro. Podemos fijarnos en, el objeto está en la posición 2, pero no quiero saber el desplazamiento que tuvo consecutiva, sino quiero irme 2 pasos adelante, o sea, la posición 4. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo lo calculo? Esto va a ser igual. Hay 2 formas de hacerlo. La primera es utilizando esta definición. ¿Qué me dice? A la posición 4 le resto la posición 2. ¿Sí estamos de acuerdo que esto que acabo de hacer coincide justamente con la definición aquí abajo? Sí, profe. Entonces ahí es muy importante la anotación de bueno, acá en el ejemplo sería el 4 y el 2, ¿no? Sí. Sí. ¿En qué posición estábamos? En la 2. ¿A cuál fuimos? A la 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos Sí, bien? profe. Sí, Vale. sí. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente cálculo. Déjenme acercarme acá, quitar esto. Y, a ver, noten lo siguiente. Vamos a sumar el vector desplazamiento R32, que es este, y le vamos a sumar el desplazamiento R43, que es este otro.
De acuerdo a la definición, este vector, ¿cómo se calcula? R3 menos R2, ¿cierto? Sí. Ok, ahí está el primero. Perdón, ahí déjenme escribir la R. Ahí está. Lo pongo entre paréntesis para que no lo confundamos con el siguiente. Y a este vector le vamos a sumar el siguiente vector. Desplazamiento R43. ¿Cómo se calcula ese desplazamiento 43? R4 menos R3, ¿no? Exacto. R4 menos R3. Ahí está. Operen. ¿Cómo? Vean, a ver, hagan esa resta que van a obtener. Este R3, que está en blanco, se cancela con este que está en azul, ¿cierto? Sí. ¿Y quiénes quedan? R4, que está en color azul, menos R2. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que cuando ustedes suman desplazamientos consecutivos, lo que obtienen es el desplazamiento total. Estar totalmente alejada. Es lo que estaríamos encontrando aquí. Cuando ustedes suman desplazamientos consecutivos, este primero con el segundo, eso es exactamente igual a calcular el desplazamiento que hubo desde esta posición inicial hasta esta otra. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta parte? Vector desplazamiento de 1 a 4 Ajá. va a ser el mismo que si calculamos los vectores de desplazamiento de cada punto, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 2, luego de 2 a 3 y de 3 a 4. Exactamente. Exacto. Ok. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿No? Ok, vale. Entonces, bueno, a esa suma de los desplazamientos individuales consecutivos, lo vamos a llamar simplemente, o lo podemos conocer como el desplazamiento total, porque nos está diciendo cuánto avanzó de manera efectiva la partícula desde la primera posición que tuvo en algún momento, la posición inicial, hasta la última, después de cierto tiempo, ¿no? Ya sean minutos, sean horas o lo que gusten. Entonces, como ven, hay dos formas de hacerlo. O sumamos los desplazamientos individuales que efectuó uno a uno, o calculamos directamente la diferencia de posición final, la última, y la de la posición inicial, la primerita. Profe, en la fórmula también lleva el acento sincrosflejo, o cómo. Circunflejo, no, porque Circunflejo. no se trata en general de un vector unitario. Ah, cierto. Sí. Pudiéramos volverlo unitario, pero en este caso no tiene mucho sentido hacerlo unitario, porque lo que nos interesa es conocer cuánto avanzó en cada dirección. Si lo hacemos unitario, perdemos información. Así que por ahora no nos interesa, no tiene mucho sentido, mejor dicho, construir un vector unitario. Sí, profe. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, hace rato no alcancé a ver el mensaje. Querían que pusiera la pantalla más arriba, pero no sé si
Hace 6, 7 minutos, no sé a qué nos referíamos, qué tan arriba. No sé si por ahí se referían. ¿Ok? Vale, bueno. Bueno, para terminar esta primera parte, déjenme comentarles lo siguiente. Déjenme regresar a la pantalla del navegador. Y bueno, entonces vean, aquí ya vimos dos maneras de representar el movimiento, hablando o utilizando vectores. En la pizarra, hablando de un objeto que se mueve en el plano. Y aquí, en esta pizarra, de un objeto que se mueve en el plano, en solamente una dirección. Bueno, ese tipo de comportamiento del movimiento nos da pie a poder jugar con gráficas. De hecho, es más fácil analizar el movimiento de un objeto mediante una gráfica. Entonces, bueno, aquí les estoy poniendo ahora un notebook en Google Colab, donde vamos a ver cómo graficar el movimiento en una dimensión. Entonces, bueno, aquí la idea es la siguiente. Vamos a suponer que estamos, no sé, describiendo el movimiento de esta pipa, o de este camión, o de cualquier objeto. Entonces, para cada instante de tiempo, vamos a tener una posición del objeto, como hemos mencionado. A veces, por ejemplo, este objeto se encontrará en una posición de 5 metros y, después 7 metros y, después 19 metros y, 25 metros y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, entonces, déjenme aquí acercar la pantalla. Ahí está. Entonces, aquí en Python, aprovechando que ya ustedes lo han trabajado, vamos a manejar ahora lo que se conocen como librerías, es decir, una colección de determinadas funciones que nos permiten, pues, hacer operaciones o gráficas un poquito, pues, más elaboradas. Las librerías que se utilizan para hacer gráficas son esta que está aquí, matplotlib.pyplot. Como ven, es una librería que tiene, pues, para nada un nombre corto. Bueno, entonces lo que se suele hacer aquí es, como se menciona aquí, importar esa librería y renombrarla. Eso se diría en español como importa la librería esta como PLT. Entonces, a partir de ese momento, PLT va a hacer referencia a esta librería. Aquí abajo tenemos import, otra librería llamada NumPy, y la va a exportar, para no estar escribiendo NumPy, simplemente como NP. Y otras librerías para, digamos, si uno quiere ahí jugar con la simbología de números y más funciones, está la librería math. Aquí, como leemos, nos dice que provee acceso a múltiples funciones matemáticas. Así que, bueno, pues si queremos hacer, no sé, utilizar una función sen, una función coseno, pues esta librería nos permite poderla definir dentro de Python. Y esta última librería que aquí aparece es simplemente estética, como vamos a ver en las siguientes gráficas. Es decir, no importa mucho si la ponemos o no, es simplemente para darle una visualización un poquito más profesional a las gráficas. Bueno, vamos a graficar lo siguiente. Aquí, vean, se está declarando una lista que vamos a llamar T, porque esta lista nos va a hablar del tiempo. Esta lista me está diciendo 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, así hasta 10 segundos. Y la lista de abajo me habla de la posición. ¿De acuerdo? La posición en el eje X. Vean los valores que tiene esta lista que nos habla de la posición. ¿Qué situación creen que nos está representando? De un objeto en reposo. Exactamente, un objeto que está en reposo, porque su posición en el eje X nunca cambia. Así pasen 10 segundos, su posición fue 5 metros siempre, en todo momento.
Bueno, ¿cómo graficamos esto? La manera de hacerlo es la que está aquí. Se dice lo siguiente. De la librería PLT, que es esta que nombramos aquí arriba, la primerita, extrae, punto, digamos, punto plot, extrae la instrucción plot para graficar. En el primer término, vamos a anotar lo que será el eje horizontal en nuestra gráfica, que sería 0, 1, 2, así hasta 10. Y en la siguiente entrada, en el siguiente argumento, la información que contiene la posición, es decir, el eje vertical. La siguiente entrada en esta instrucción, que aquí lo escribí como una O, es para indicarle a la máquina que va a graficar puntos. Aquí nosotros podemos elegir, por ejemplo, esta O podemos poner un guión para indicarle si queremos que grafique puntos o rellene y dibuje una recta. Bueno, aquí va a ser puntos. Después color igual a blue es para indicarle de qué color queremos que grafique los puntos. Y aquí label es para indicar una etiqueta a los puntos. No sé si ustedes habrán visto gráficas en las cuales en una misma gráfica se ponen varios puntos. Me refiero imaginemos que queremos representar no solamente un automóvil, sino también en la gráfica el movimiento de una bicicleta o de una pelota. Entonces, para diferenciarlas una de la otra, ponemos estas etiquetas. Bueno, para poner los nombres a los ejes, utilizamos esta instrucción, plt.xlabel. Entonces, como el eje horizontal va a ser la del tiempo, pues ahí lo ponemos. Tiempo medido en segundos. plt.ylabel es para decirle qué nombre queremos que ocupe para el eje vertical. En este caso será posición. plt.grid es para la rejilla, es decir, de qué color queremos que sea la cuadrícula. Y bueno, title es para ponerle un título a la gráfica si se quiere. Y PLT Legend es para que esta etiqueta sea visible. Bueno, entonces aquí ya sin entre mucho más, ahí está la gráfica. Esta gráfica nos está representando un objeto que está estático. Vean, a los 0 segundos está en la posición de 5 metros. 2 segundos después sigue en 5 metros. 4 segundos, 5 metros y así sucesivamente. Entonces, cuando estemos graficando o veamos una gráfica, posición versus tiempo, y tengamos una gráfica totalmente horizontal, estamos representando a un objeto que está en reposo, que está ahí quieto. Si quisiéramos construir un objeto que tenga, mejor dicho, una gráfica que represente un objeto que sí se está moviendo, por ejemplo, vean este otro caso. Vean aquí. Al tiempo 0 segundos, el objeto estaba a 5 metros del punto de observación. Después de un segundo, está 10 metros por delante. 2 segundos después, en la posición de 20 metros. Y así. Así se vería entonces la gráfica para un objeto que sí se está moviendo. ¿Preguntas, jóvenes? Está teniendo el mismo comportamiento de la que hicimos en su pizarra, ¿no? Podría tratarse, o de hecho podremos representarlo aquí. Sería uno como el que podremos ver aquí en el plano, en el eje X. De hecho, ahorita lo vamos a hacer. Una vez Creo que que regresemos. se denota más con esos puntos. Ok. Hay otras formas de construirlo. Digamos, mediante estos puntos, o bien, si lo queremos ver vectorialmente. Con las rectas esto. exponenciales, bueno, que van creciendo. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí, para que esto tal vez se pueda ver diferente. Vean, también. Seguramente ustedes han visto este tipo de gráficas también, previamente en Cinematic. Esos serían los vectores de desplazamiento, ¿no? No, eso nos está diciendo la posición. Pero con Ajá. ellos, con esta información, nosotros podemos construir el vector de desplazamiento. Ah, vale. Desde ¿Vale? el punto inicial hasta el final. También.
o consecutivos, lo que se necesite en un determinado problema. Sí. ¿Vale? Ok, jóvenes, bueno, entonces damos una pausa, unos 10 minutos, y seguimos con esta parte, ¿de acuerdo? Sale. Sí, profe. Entonces nos conectamos nuevamente en unos 10 minutos. 3:13. ¿Sí? Profe,